¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un tema nuevo de este curso de espiritualidad y autoconocimiento. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos va a ayudar a entender lo que realmente es la espiritualidad, ¿sí? Se habla mucho de esta palabra, se usa mucho, ¿no? En varios lugares, en varios conocimientos, ¿no? Y pues obviamente está ligado a esta palabra espíritu, ¿no? Que es lo que en su momento hemos explicado que somos. Sin embargo, pues como pasa con muchas otras cosas, la palabra se usa de manera indiscriminada, se usa incluso para poder justificar ciertas cosas que están mal y lamentablemente se pierde la esencia correcta, ¿no? De lo que es la espiritualidad. Y el día de hoy, pues obviamente lo que queremos es darte esta información que siempre, como lo platicamos, ¿no? No la aceptes ni la rechaces de manera inmediata, porque al final, pues tú tienes que reflexionar y comprobar lo que te estamos comentando, ¿no? Y por qué lo que decimos, por qué lo decimos, ¿no? Valga la redundancia. Y por eso creemos que es fundamental dar este tipo de temas, porque pues básicamente sentimos que la población, la humanidad, está buscando este conocimiento que les haga ser mejores personas, que les ayude a estar en paz día a día, pero en esa búsqueda se pierden y caen en conocimientos que son superficiales y que de repente no generan un cambio real interior, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este tema que vamos a platicar el día de hoy. Así que, pues te invito más que nada ahorita a suscribirte al canal. Nos ayudas mucho dándonos like al video, dejando tu comentario, aunque sea de gracias, porque eso hace que el video tenga mayor difusión en esta plataforma, pues donde de repente está cargada con exceso de información que pues a veces solo nos pierde un poquito más. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, primero que nada, nosotros, aunque esto no es como que el correcto proceso, ¿no? Que pasa, nosotros cuando pasamos por hechos que no nos gustan en esta vida, cuando de repente encontramos mucha resistencia en ella, pasa pues obviamente que estamos digamos que en la ley de entropía, es algo que vamos a ver más adelante en otro tema. Nos nivelamos, ¿no? Con la sociedad, y pues lo que sufre la sociedad nosotros lo sufrimos, y en algún momento de ese sufrimiento pueden salir anhelos en donde digamos que pues empezamos a, o sea, como que decimos, no puede ser que esto siempre me pase, no puede ser que me sienta mal. Y tocar fondo, que es como luego normalmente lo conocemos, nos genera un anhelo de buscar un conocimiento que nos ayude a estar más en paz, ¿no? Pero cuando haces ese emprendimiento, ¿no? Cuando emprendes esa búsqueda, te vas a dar cuenta de que allá afuera hay mucho conocimiento que en este curso le llamamos exo, de fuera, exotérico, que justamente aparentemente busca, ¿no? Lograr eso, ¿no? Por ejemplo, en la imagen te puedes encontrar que hay 5 grandes maestros que han dejado enseñanzas, tal vez ellos no de manera directa, pero sí ha sido recopilada por ¿cómo se llama? Por otras personas, ¿no? Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que él fue pues básicamente un iniciado que estuvo en Egipto, y que derivado de sus enseñanzas fue que se desarrolló este libro que se llama El Kybalión. Yo lo leí hace mucho tiempo y la verdad es que cuando la primera vez que lo leí sentí como si estuviera leyendo
álgebra, ¿no? Y yo me encontraba en la secundaria, una cosa así, o sea, está muy, muy complejo. Pero, por ejemplo, cuando lo leí ya hace poco, pues pude comprender más cosas porque al final pues ya estaba con más información, ¿no? Más reflexión, mayor sabiduría. Entonces él platicaba cómo, pues obviamente lo que tú tienes dentro, pues básicamente afecta a lo de afuera, ¿no? Tenemos también al maestro Sócrates, por ejemplo, que estuvo, ¿cómo se llama?, en Antigua Grecia y pues fue tan importante. O sea, imagínate que a todos los filósofos que estaban antes de él le llaman presocráticos, entonces ya de que usen tu nombre como parte de un nombre para cierto tiempo en la historia, pues yo creo que es bastante importante, ¿no? Tenemos el Buda, el Siddhartha Gautama, que mencionaba justamente el deseo es la causa del sufrimiento. Él dejó la enseñanza justamente el Dhammapada, que es un libro de todas las enseñanzas del Buda. Tú pudieras salir a buscar ese libro y decir, ok, perfecto. O en su caso, por ejemplo, pues el Mesías, el iniciado más conocido, que es el Maestro Jesús, ¿no? Que pues obviamente a través de la Iglesia Católica pues sabemos muchas de sus enseñanzas a través de la Biblia, ¿no? Él, por ejemplo, decía, ama a Dios con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo, ¿no? De hecho, me estoy dando cuenta que esta frase de amarte, al prójimo como a ti mismo, es algo que estoy usando en las siguientes diapositivas. Qué interesante. O, por ejemplo, podrías estar estudiando el Tao Te Ching, ¿no? Que en este caso pues es promulgado por Lao Tse. Y eso es por nombrar algunos, ¿no? Porque hay muchos más iniciados que han dejado, ¿cómo se llama? Pues sus enseñanzas a través de libros. O sea, hay corrientes espirituales. Aquí no está, por ejemplo, Blavatsky, ¿no? Que es la creadora de la teosofía. O sea, realmente hay un montón de, ¿cómo se llama?, de maestros espirituales que nos han dejado información. Y es aquí donde puedes empezar a tener un poquito de, pues no es una barrera, porque al final los puedes estudiar a todos, pero pues tú dices, ok, o cada uno de ellos quiere ayudar, y todos de ellos ayudaron. Son maestros en lo que a veces nosotros les llamamos la logia blanca, ¿no? Porque lo que ellos tratan de alguna manera impulsar es el amor, ¿no? Y la sabiduría. Pero pues aún así uno se puede sentir un poquito perdido porque decir, bueno, ¿y con qué comienzo? Porque cada maestro tiene su propia filosofía, conceptos, hay un montón de información alrededor de ellos, estudios, libros, análisis, videos, ¿me explico? O sea, hay bastante información de cada uno de ellos que de alguna manera pues pudiéramos decir, oye, ¿sabes qué? Pues me necesito 3 vidas, ¿no? Para poder leer nada más toda la información que hay acerca de ellos. Y eso es lo importante de esta enseñanza. Ahorita lo vamos a platicar porque el creador de esta enseñanza, pues como todos los grandes mesías e iniciados, y no lo defendemos, es normal que sufran críticas y eso es totalmente normal, ¿no? Pero aún así corremos otras barreras por ahí, ¿no? Porque el día de hoy sí yo te puedo decir, sobre todo pues que estamos muy pegados al tema espiritual nosotros al dar estos cursos y todo, que hay un mercado espiritual muy abundante. Y cuando hablo mercado, estoy hablando exclusivamente de justamente estos cursos, estas enseñanzas, toda esta información que de alguna manera tú tienes que desembolsar algo totalmente económico para poder acceder a ellos, ¿no? Y dado que está muy fuerte el tema de mercadotecnia, o sea, todo el mundo se está peleando por la atención, ¿no? Por agarrar la atención de las personas, pues básicamente hay mucha promesa, por así decirlo, ¿no? De libérate de todos tus miedos, cumple todas tus expectativas, consigue todo lo que siempre has querido. Y pues aparte de estas enseñanzas de los maestros espirituales que te he mencionado, pues hay muchas personas que están ahorita en este mercado espiritual, que están ofreciendo soluciones que tú tienes que pagar, por así decirlo, y que en muchas ocasiones, pues obviamente son embaucadores, ¿no? Digo, no traigo nombres específicamente, pero sí hay muchas personas que al final acaban
como que robándole el dinero a las personas y al final simplemente el curso que dan o el conocimiento es una experiencia más, como si fueras un concierto, en donde una vez que terminas eso, pues al final todo regresa a la normalidad, ¿no? No sé si tú te ha tocado, ¿no? Últimamente. Podemos sentirnos muy perdidos por el tema de la sobreinformación y sobre todo por pensar que en su momento, si no estamos en cierto conocimiento, estamos perdidos. Eso es algo muy importante que pasa mucho y sobre todo cuando estamos hablando de movimientos espirituales que son muy cerrados y muy celosos de otros movimientos espirituales, ¿no? Donde a veces te tienen que limitar y si te dicen, ay, pues tú estás con nosotros, no puedes estar en ningún otro lado, ¿no? Entonces, por eso nosotros, y sobre todo en el tema número 1 de este curso, recuerda que nosotros en la descripción del video te compartimos el link del todo el temario, de todos los temas que se han dado. Te mencionamos que no importa si eres budista, cristiano, ateo, si no crees en temas espirituales, si tú solo llegaste aquí porque quieres dejar de tomar alcohol o porque quieres ser más paciente, este curso está para todos y para el que quiera trabajar justamente, ¿no? Y obviamente, lo que mencionaba, hay un peligro de caer en estas sectas en donde de alguna manera puedes acabar peor, ¿no? O sea, imagínate, o sea, tocaste fondo, sientes anhelos de querer cambiar y ser mejor persona, buscas un conocimiento y caes en una secta, ¿no? O peor en magos negros, ¿no? Que son estos brujos, estas personas que usan estos poderes esotéricos para poder hacerle daño a las personas. Ya tenemos un tema casi al final de este curso, o sea, nos faltan muchas semanas, estaríamos hablando ya para noviembre más o menos de este año, donde se va justamente a dar este tema que es el yo de la brujería, ¿no? De los peligros de la brujería como tal. Y por lo tanto, pues podemos sentirnos como la chica que está ahí en la pantalla, ¿no? O sea, totalmente abrumada, ¿no? Por toda la información y dónde saber, ¿no? Entonces, si de pura casualidad tú caíste en este conocimiento, pues obviamente lo que yo puedo hacer es invitarte a que veas este curso completo y que nos puedas dejar tus comentarios y nos puedas decir, oye, interesante. Pero lo que hoy quiero que te lleves específicamente es una herramienta de cómo identificar si un conocimiento es correcto, o sea, si de alguna manera sí nos está sirviendo para nuestro trabajo espiritual, o en su caso, para que justamente tú te enfoques en estos puntos que te vamos a platicar como un trabajo espiritual y obviamente interior. Y antes de platicar acerca de estos puntos, es necesario hacer una mención a la persona que diseñó estos conceptos. Recuerda, no me interesa que te lleves, o sea, que te aprendas los conceptos que te vamos a platicar el día de hoy, sino que realmente entiendas el significado de ellos, ¿no? Les damos unos términos pues para poder referirnos a ellos, para poder compartir la información. La persona que tú ves ahorita en pantalla, él se llama, bueno, el nombre de maestro es el Samael Aun Weor, que digamos que para fines prácticos es el que revolucionó vamos a decir, el movimiento gnóstico, la gnosis, que es como se le conoce. Hace unos años, a nivel, vamos a decir, modernismo, ¿no? O sea, en la actualidad. Y obviamente como cualquier persona, como cualquier iniciado, porque esto fue un gran iniciado, aseguran muchas personas que esta persona logró la iluminación, pues fue atacado por muchas cosas, ¿no? Sobre todo por el tema del desarrollo de contenido que tuvo, libros y todo. Aquí cabe hacer una aclaración. Nosotros no seguimos a los maestros, nosotros no le hacemos devoción a los maestros. De hecho, justamente el maestro Samael, en una frase que vi esta semana en los grupos luego de Facebook que hay, justamente mencionaba eso, o sea, no me sigan, o sea, no me adoren, o sea, ustedes tienen que ser su propio maestro y su propio discípulo. Entonces lo único que estamos haciendo ahorita es describiendo de dónde vinieron estos términos, quién fue el que diseñó estos términos, porque pues obviamente el maestro Samael lo que hizo fue sintetizar todo el conocimiento espiritual en 3 conceptos prácticos. Y esto sí te podemos afirmar
que no lo hemos visto en ningún otro lado. O sea, de toda esta información, porque el maestro Samael tenía muchísimos libros, o sea, de verdad hay una cantidad de libros tremenda que aparte liberó para que cualquier persona los pueda imprimir, comercializar, lo que sea. O sea, se quitó los derechos de autor, por así decirlo. Lo que él hizo fue justamente sintetizar todo el conocimiento espiritual que hay. Y por lo tanto, ese conocimiento, pues de alguna manera compartido, pues desde fuera se puede percibir como si al final, pues básicamente estuviera repitiendo lo que muchos otros grandes maestros también han dicho. Y digo, no estamos para defenderlo, al final el conocimiento espiritual es muy parecido, sobre todo obviamente el que busca el amor y el que busca la sabiduría en las personas, ¿no? Como tal. Pero lo que sí no se entiende es que este maestro, la misión que tenía, porque muchos de los grandes iniciados que vienen a este mundo a recordarnos el trabajo espiritual que tenemos que hacer, lo que vino a hacerles fue a justamente sintetizar esto. O sea, esta gnosis moderna del maestro Samael Aun Weor básicamente es una corriente sincrética. ¿Qué es eso? Que lo que hace es sintetizar, como mencionamos, ese conocimiento espiritual en 3 conceptos prácticos. Estos 3 conceptos son los que vamos a platicar el día de hoy. Es lo que versa lo que realmente es la espiritualidad. Y aunque en otras culturas, religiones, conocimientos espirituales o movimientos espirituales no los tengan definidos ni usen esos términos, tú vas a poder identificar si la esencia de estos conceptos están allá, que eso es lo importante. O sea, eso es básicamente lo importante, no necesariamente, como dije, los términos, quién lo hizo y todo, es que tú te lleves este conocimiento para que tú puedas juzgar de manera objetiva el conocimiento que vayas a practicar. Y esto es muy importante, como mencionamos, porque, pues imagínate, tú estás buscando paz, estás buscando ser mejor persona y de repente te dicen, oye, léete este libro, y de repente este libro pues puede usar palabras muy bonitas, palabras muy lógicas, puede usar de alguna manera cierta elocuencia, ¿no? Pero cuando uno de repente usa estos 3 filtros te das cuenta de que obviamente no los está cumpliendo al 100%, ¿no? Y obviamente ahí puedes tú verificar eso, ¿no? Porque, como menciono, no se trata de que, es que, ¿sabes qué? Vi una conferencia y me mostraron esos 3 conceptos, se ve padre, tiene lógica, no, tampoco. O sea, es importante que te des cuenta cómo estos 3 cositas que si tú las practicas, realmente te vas a convertir en una persona de mejor ser, ¿sí? Eso es una realidad. Y por eso es que nosotros lo enseñamos, porque ya verificamos que si tú haces esas 3 cosas, tu crecimiento espiritual es auténtico y es aparte sostenido, ¿sí me explico? Porque de alguna manera vemos los resultados nosotros de manera objetiva, lo vemos como tal, ¿sí? Como paréntesis, fíjense que esta enseñanza, una de las cosas que más me gusta es que podemos reinterpretar todas estas frases y pasajes de la Biblia que hablan del Maestro Jesús y realmente podemos entender como que el significado oculto realmente de eso, ¿no? El Maestro Jesús, obviamente, ustedes lo saben, lo mencionamos en una conferencia que lo vamos a mencionar en una conferencia futura. El Maestro Jesús era experto para enseñar y tenía doble enseñanza, ¿no? Una enseñanza hacia el pueblo, que es como que la que se conoce, y una enseñanza más oculta para obviamente, los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mucho de lo que se habla de él también tiene muchas matices. Hay un aprendizaje superficial que te ayuda, pero conforme tú vas entendiendo estos temas espirituales, vas encontrando la raíz, como que el origen de lo que viene siendo ese versículo, ese pasaje, que a veces pues obviamente es malentendido por muchas personas porque se puede leer de manera literal, ¿no? ¿Por qué digo esto? Los 3 conceptos que vamos a platicar el día de hoy es la muerte mística, dice místico, perdón, pero dice la muerte mística, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Estos 3 conceptos son los 3 factores de la revolución de la conciencia.
Son las 3 prácticas, por así decirlo, que tú tienes que hacer para poder, obviamente, eliminar un vicio, ser mejor persona, quitarte algo malo de ti, trascender alguna creencia. ¿Sí me explico? Pero lo interesante de estos 3 conceptos, que insisto, fue diseñado por el maestro Samael Aun Weor, que fue la diapositiva anterior, justamente hace referencia a una de las frases que justamente Jesús dijo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, ¿qué quiere decir? Que quiere de alguna manera crecer en este camino, seguir este camino espiritual, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, como no hemos explicado los conceptos, pues obviamente repetiremos esto hasta el final, pero el negarse a sí mismo está relacionado con la muerte mística, mientras que tomarse la cruz está justamente relacionado con el nacimiento espiritual, que es básicamente la intersección de 2 tipos de energía, positiva y negativa. Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Y sígame, que es el sacrificio por la humanidad, que es justamente el ejemplo que estaba dando. Entonces, fíjense qué interesante, porque estos 3 factores de la revolución de la conciencia están de alguna manera como que ahí en la Biblia, por así decirlo. Obviamente sabemos que la Biblia es un libro que ha sido acomodado, cambiado por fines políticos, espirituales, de control, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, esto es para evitar a las personas que de repente pues hacen comentarios de ciertos versículos de la Biblia que de alguna manera pues son muy agresivos, ¿no? Y que sabemos que no representa parte de la enseñanza del Maestro Jesús. Pero pues obviamente ahí lo dejamos como tal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahorita es platicar de estos 3 factores para que te quede muy claro justamente el camino que tienes que recorrer para poder obviamente ser una persona espiritual como tal, ¿no? El primero es justamente el que se llama la muerte mística o la muerte psicológica. De entrada, yo te puedo recomendar que vayas al tema número 2 de este curso, que se llama Cómo darle muerte a nuestros vicios. Ahí platicamos acerca de la muerte, desde 2 puntos de vista. El primero, pues desde lo que pasa a nivel físico, ¿no? ¿Qué pasa cuando morimos? Y obviamente ahí es donde ya se explican pues el tema de los juicios y todo lo demás. Pero también en ese tema platicamos de esta muerte mística o muerte psicológica, o la muerte de nuestros vicios, como le quieres llamar. Entonces, es bien interesante cómo en muchas corrientes espirituales y sociedades secretas, la muerte forma parte muy importante dentro del tema del rito, por ejemplo, ¿no? Yo sé que con los masones, para que cuando te aceptan, ¿no? Para formar parte de este grupo, hacen un ritual de la muerte, ¿no? Donde básicamente la persona que quiere entrar, pues como que hacen una especie de obra, digo, no es una obra, ¿no? Pero como rito, donde la persona se muestra como fallecida y renace para poder justamente entrar a este grupo. Entonces, la muerte está muy, muy relacionado por todos logros. El libro de la muerte, por ejemplo, de los egipcios, que las películas nos hacen creer que son cuestiones para las momias y los muertos, justamente habla acerca de esto, ya saben. Y cuando hablan de que en su momento cualquier persona que lo lea va a morir o algo así, pues realmente estamos hablando del ego, de la mente, ¿no? Que es ahorita los términos que vamos a platicar. Pero bien, ahora, el tema de la muerte mística, fíjense que es algo que no es exclusivo, como menciono, de un conocimiento espiritual, está por todos lados. La muerte mística en sí lo que significa es eliminar nuestras malas creencias, eliminar nuestros vicios, eliminar nuestro ego, eliminar nuestros yoes de nuestra mente, ¿no? Los yoes es como que el término muy específico que le usamos aquí, ¿no? El yo de la gula, el yo celoso, el yo de la ira, ¿sí? Y obviamente puedes ver el tema de hace 2 semanas o hace una semana, ¿por qué nos engañan las gentes, ¿no? Las personas, que habla justamente acerca de eso, ¿no? De la diferencia entre el ego, la personalidad y la esencia, que es el espíritu. Y cómo el ego usa la personalidad para que no veamos lo que realmente son las personas. Y bueno, ¿no? Entonces ahí platicamos muy bien el tema del ego. Y hacemos referencia de que en muchos otros lados a ese ego se le lleva por muchas cosas, ¿no? Entonces,
en la primera foto que te muestro está Krishna y Arjuna, que es básicamente, son personajes que se hablan acerca en el Mahabharata, que es justamente la Biblia hindú, por así decirlo, ¿no? O un documento sagrado por allá, un libro sagrado. Y justamente Krishna, que es este personaje azul que está por acá, le dice a Arjuna que tiene que luchar contra sus familiares. Y Arjuna no quiere porque pues obviamente son sus familiares. Pero lo mismo, este libro escrito en código, escrito de manera esotéricamente, los familiares son las personas que viven con nosotros. Pero a nivel espiritual, a nivel interior, los que viven con nosotros son nuestros egos, nuestros defectos psicológicos, como les decía el Buda. Entonces, la batalla que habla Krishna que se debe de librar es contra nosotros mismos. Es contra ese ego interior que nosotros tenemos, que se manifiesta de muchas formas, ¿no? Entonces, pues básicamente nos están diciendo que la muerte psicológica en ese libro se toca, ¿no? Por así decirlo. Si vemos también otra historia, por ejemplo, de David contra Goliat, ¿sí? Que está representada en esta imagen. Pues David, ¿cómo se ve? Como algo chiquitito, pequeño, y que le gana un monstruo gigante a Goliat, a un luchador mucho más grande que le en fuerza, en tamaño y lo que quieras le ganaba. Ese Goliat, pues que es el ego otra vez, ¿no? En donde como esta pequeña chispa, esa pequeña conciencia que nosotros queremos despertar es la que puede en su momento derrotar a ese monstruo gigante, ¿no? De igual manera tenemos en la cultura Grecia, en la antigua Grecia, tenemos este mito de Perseo y la Medusa, en donde Perseo pues va a matar a este, ¿cómo se llama? A este, pues no es un demonio, este monstruo, ¿no? Que no sé si recuerdan, la cabeza de la Medusa tiene varias serpientes. Qué interesante que sean serpientes, ahorita vamos a platicar de ese término. Y que cuando tú veías de manera directa a la serpiente, te petrificaba, ¿no? Entonces, eso de mirar de frente a la medusa y quedarte petrificado es una alegoría a lo que se le llama aquí en este conocimiento como la identificación, que es cuando estás poseído por un ego, que es cuando, por ejemplo, alguien ya te molestó y empiezas a gritarle y casi hasta le tiras cosas y te pones agresivo. Eso significa cuando ya estás identificado. Eso es identificarse con el ego de la ira. Entonces, ¿qué hacía Perseo para poder obviamente eliminar a la Medusa? La veía con su escudo, ¿no? Con el reflejo de su escudo. O sea, lo veía de manera indirecta. ¿Sí me explico? Sin identificarse, sin verla de manera directa. ¿Y eso qué significa? Es la autoobservación. Esa plática de la autoobservación fue el tema de la semana pasada. Que obviamente, pues te invito a que lo veas, ¿no? Como tal. Y pues básicamente lo que hizo Perseo a través de la autoobservación, pues vio a la Medusa, vio al ego y lo mató con la espada. La espada también representa la voluntad. Y bueno, a nivel muy esotérico, que yo siento que ahorita nos estaríamos saliendo un poquito de contexto, la espada representa la columna vertebral donde está ese fuego que se crece con el segundo factor de la revolución de la conciencia. Si esto que acabo de decir suena raro, extraño o no tiene sentido para ti, no pasa nada. Lo vamos a ir develando poco a poco a través de estos temas. ¿Saben qué chistoso fue empezar a leer la historia de Huitzilopochtli? O sea, estamos hablando ya de la historia de los aztecas, de los mexicas, que realmente es el nombre correcto, no aztecas como tal. De los mexicas. O sea, es impresionante cómo en esa historia se habla acerca de esa batalla contra los egos. De verdad, entren a Wikipedia y léanlo, o sea, porque pues ahí nada más está divulgando lo que creían los mexicas. Pero ¿qué creen? Los mexicas, descendientes de una cultura que también era muy ampliamente espiritual, súper desarrollados, ellos también, pues de alguna manera, heredaron toda esa información. Entonces, ¿qué es lo que hacía Huitzilopochtli? Tenía que matar a sus 400 hermanos para poder defender a su mamá. Porque los hermanos habían sido engañados por la hermana de Huitzilopochtli, que pues también formaba parte de,
y él tenía que salir a batallar y los acabó. ¿Y saben con qué los acabó? Los acabó con una serpiente de fuego en la mano. O sea, agarró, tiene un nombre, obviamente todos esos son nombres, pues mexicas, ¿no? O sea, con esa terminología no me los aprendí, pero pues te cuento la historia. Agarraba básicamente una serpiente de fuego. Y este tema de la serpiente otra vez, te comento, lo vamos a platicar en un momentito más, ¿no? Como tal. Y los eliminó. Entonces, esos 400 hermanos, ¿quiénes eran? Porque eran muchos. O sea, ¿por qué uno se tiene que enfrentar a un montón en muchas de estas cosas? Porque justamente los defectos psicológicos, los yoes, son un montón, ¿sí? Eso es lo que hace la referencia justamente cuando uno se enfrenta a muchos contra la legión. Que de hecho, digo, cuando platiquemos en el tema del centro de gravedad permanente, vamos a platicar justamente cómo son muchísimos de estos egos que hay, ¿no? Es bien interesante cómo en 4 culturas, con tiempos totalmente distintos y nada que ver interconectados, pero bueno, se da esto, ¿no? Hermes Trismegistro, es lo que significa la HT, decía justamente eso: bienaventurado aquel cuyos vicios mueren antes que él. Interesante, ¿no? Ahora, de manera práctica, y olvidándonos un poquito del tema místico y de referencias antiguas, nosotros tenemos 2 tipos de muerte: muerte mística o muerte psicológica. La primera es la que nosotros denominamos la muerte en marcha. ¿Qué es la muerte en marcha? Pues bueno, es una muerte que se practica en el día al día, 24 horas, de todos los 7 días a la semana. Tú tienes que aplicarte la autoobservación y darte cuenta cuando un ego o un detalle del ego está haciendo que pues salga, se vuelva más fuerte y en su momento crezca. Es como cuando empiezas a tener un mal día, ¿no? No lo sé, por ejemplo, no suena la alarma, te despiertas tarde, comes mal, sales corriendo, te sientes que no te arreglaste bien y luego sales al tráfico y hay mucho tráfico, ¿no? Ahí ya te pasaron un montón de cosas donde ocurrieron varios detalles que, si no tienes este conocimiento espiritual, van a ir alimentando probablemente el ego de la ira, el yo iracundo, el yo de la pelea. Y cuando te toca estar en el tráfico y de repente alguien se te meta y todo, explotas, ¿no? Que es lo que dicen. Ahí es cuando el ego ya salió. Nosotros podemos detener ese ego desde antes observando los detalles. No te preocupes, hay un tema específico que hablamos solo de los detalles y cómo son tan importantes para estar tranquilos en el día al día. Pero ahorita lo mencionamos nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú cuando detectas ese ego, ese detalle en ti, practicas la no identificación, que es lo que platicábamos hace un ratito con el tema de la medusa, ¿sí? O sea, tú lo que tratas de hacer es no caer en eso, en ese ego, por así decirlo, no hacer lo que te dice, no identificarte. Y obviamente lo que haces es pedir muerte con eso. Ahora, ¿cómo haces la no identificación? Bueno, pues hay muchas formas, ¿no? En este caso, cuando nosotros detectamos algo, podemos hacer, por ejemplo, concentrar nuestra atención en lo que estamos haciendo. Si alguien, por ejemplo, se nos atraviesa en ese tráfico que te menciono, puedes de alguna manera pues colocar la atención a donde estás manejando, ¿no? No ver a la persona, decir tranquilo, yo estoy acá, no voy a llegar tarde, o sea, como que tratar de tranquilizarse, ¿no? Poner la atención en el manejo, porque a veces hasta podemos chocar por estar peleándonos con las otras personas y la otra persona ni siquiera nos vio. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? No identificarnos. Puedes aplicar un ejercicio que se llama el recuerdo de sí, que en su momento eso no hemos tocado ese tema, lo vamos a ver más adelante. Pero si quieres, puedes aplicar también ¿cómo se llama? Los 3 filtros o los 4 cuadrantes. Eso lo explicamos en el tema de cómo ahorrar energía. Puedes pasar este filtro de, oye, esto que estoy pensando es correcto, justo, es verdadero, para poder cuestionarte y quitarle energía a ese ego que te quiere, pues, poseer, básicamente, ¿no? Entonces, la muerte en marcha es eso que decía el Maestro Jesús, de negarse a sí mismo, negar ese ego. O sea, pues básicamente eliminarlo, o sea, no eliminarlo, perdón, porque esto sí es muy importante. No es eliminarlo, es pararlo. Con esto lo que logramos es ahorrar energía como tal, ¿no? Alto lo vamos a platicar. Pueden ver esta imagen, por ejemplo, es la Virgen que está soltando, que tiene una lanza
que es justamente la que puede eliminar el ego. Eso es una imagen súper esotérica. Los angelitos que están rodando alrededor son justamente los angelitos que son liberados después de eliminar lo que viene siendo ese ego. Y no sé si se pueden dar cuenta que también estas cabezas humanas que se ven feas también tienen, ¿cómo se le llama? Cuerpo de serpiente. Una vez más, las serpientes andan por ahí y vamos a platicar. No son los reptilianos, por favor, no se me vayan a ir para allá. Pero bueno, entonces podemos hacer una oración. Eso yo lo uso, me sirve bastante. Cuando, por ejemplo, vamos a pensar que soy yo la persona que está ahí en este tráfico, que se le echó a perder la alarma. Lo que yo digo es justamente eso, ¿no? Madre mía, por favor, elimíname este ego de la ira. Madre mía, por favor, no dejes que este ego de, ¿cómo se llama? De este ego de la ira, ¿no? Este ego de la impaciencia se apodere de mí. Y déjate del tema físico, porque yo ahorita me pudiera desviar y decirte, bueno, esto lo que hace es que las neuronas no se conecten y por lo tanto entonces tu cerebro ya se reconfigura, que es la neuroplasticidad. Olvídate de eso, que no es parte del tema como tal del día de hoy, aunque sí me gustaría platicarlo en el tema de la meditación reflexiva, que es otro tema que vemos más adelante. Olvídate de eso. Lo que estás haciendo ahorita, pues es básicamente tratar de hacer que se te olvide eso para seguir avanzando poco a poco en tu vida. Con esto se te quita mucho desgaste de energía, como mencionábamos, ¿no? Y por eso se le llama la muerte en marcha, porque esto lo vamos aplicando con todas las situaciones que van pasando en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Ahora, viene lo interesante. Bueno, pues tú me dijiste que con eso no haces para pararlo, pero no se muere, que es lo que estabas tratando de explicar. Bueno, lo que pasa es que existe otra muerte, que es la muerte reflexiva, que nosotros le llamamos la meditación reflexiva. Es un tema específico que vamos a ver dentro de poco. Pero aquí lo que hacemos es, ya en un lugar totalmente con un espacio libre para poder justamente hacer esta práctica, estudiamos al ego. Eso es lo que hacemos. Estudiar, bueno, por qué me enojé, qué me pasó, en qué condiciones. Yo por flojera el día anterior no puse la alarma, o al final sonó la alarma y me quedé dormido, ¿sí me explico? Y es cuando se logra la comprensión de eso mal que nosotros tenemos. A veces esa comprensión es tan fuerte, creo que lo mencioné en el tema de la autoobservación. A veces esa comprensión es tan fuerte de que cuando te das cuenta nada más de que hiciste algo mal, es tan fuerte ese shock que te da este remordimiento de conciencia. Es un término que justamente usa la Iglesia Católica. Te da un remordimiento de conciencia que ya no quieres volver a ser así. Y eso es bien interesante, porque al final esta comprensión te va a generar este conocimiento esotérico. ¿Qué es el conocimiento esotérico? Es un conocimiento que viene dentro de ti. Vamos a tener otro tema. Yo sé que lo menciono muchas veces, pero es nada más para que se den cuenta cómo es importante ver todo el curso para ir complementando lo que se dice en esta conferencia, lo que se dijo en la anterior, la que se va a decir después. ¿Me explico? Porque así es como de repente tú vas haciendo lo que yo le llamo esa fotografía completa, ese mapa, o ¿cómo se le llama? Este rompecabezas que nada más vas metiendo y dices, oye, ya tiene todo sentido. Ya saben, ¿por qué? Porque al final todo está conectado como tal. Ese conocimiento interior, nosotros le llamamos conocimiento esotérico, porque al final tú sabes que pelearte con una persona en el tráfico no te va a dar nada nuevo, nada bueno, y por lo tanto lo evitas y ya pierdes interés en eso. Y eso es la sabiduría, que es cuando tú dices, oye, tú eres muy paciente en el tráfico con todo esto y todo, o sea, ¿cómo le haces? Bueno, pues porque al final pasé un proceso, primero de no identificarme y segundo de entender por qué me estaba enojando todos los días en la mañana cuando salgo corriendo porque quiero llegar a tiempo al trabajo, ¿no? Entonces, y esto es lo que te convierte en sabio. La sabiduría, recuerda, por cábala fonética significa saber diario como tal, ¿no? Entonces, esto que acabamos de platicar es el primer factor. Tú puedes ver en varios conocimientos espirituales que este factor está. Eso sí te lo puedo decir. La gran mayoría de los conocimientos espirituales, incluso en agrupaciones como los Alcohólicos Anónimos,
este factor está. Tal vez no con estos conceptos, ideas y todo, pero está ahí. Por eso yo te digo, necesito que te lleves la esencia de esto, no los términos ni las definiciones per se como tal. Luego pasamos al segundo factor. El segundo factor es el segundo, bueno, de hecho se llama el segundo nacimiento o el nacimiento espiritual. Y yo le puse fuego como tal, ¿no? Te mencionaba, con estos temas de estos cursos, me da mucha felicidad haber encontrado ese significado profundo sobre esos pasajes bíblicos, ¿no? En la foto que yo te presento, pues obviamente está el Maestro Jesús una vez más con Nicodemo. No sé si recuerdas ese pasaje de la Biblia donde Jesús le dice que tiene que volver a nacer del fuego y del espíritu. Y Nicodemo dice, what the fuck, o sea, ¿qué onda? No te entiendo. O sea, y obviamente la historia te dice, no, pues de que se va a volver a meter al útero de la mamá y todo. Y lo que le decía, no, es que realmente tú tienes que nacer por dentro, tienes que nacer una vez más. Y es a eso lo que se refería con el segundo nacimiento, ¿no? Y obviamente mi labor del día de hoy es que medio se entienda, porque de verdad que es uno de los temas más complicados con relación a esto. Aunque te voy a dar unos tips para que puedas obviamente identificarlos en esos conocimientos que quieras tú en su momento conocer, ¿no? Nosotros ya tenemos 2 pláticas relacionadas a esto, ¿no? Una de ellas tiene que ver con los cuerpos existenciales del ser, los 7 cuerpos, que ya se dio justamente. Está justamente en el link que te menciono de todos los temas que se han dado. El segundo nacimiento está relacionado con estos 7 cuerpos. Nosotros lo que tenemos que hacer es regenerar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital. Insisto, tienes que ver ese tema para que obviamente sepas qué es el cuerpo físico, vital, astral, mental, causal y todo eso. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, lo que realmente tenemos que crear es el alma. Que insisto, no te vayas así con el tema semántico, ¿no? Del alma como espíritu, ¿no? Nosotros definimos 2 cosas bien distintas. El alma es toda esa parte intangible, todo, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros lo que tenemos que crear son esos cuerpos existenciales del ser, que es el cuerpo astral, mental y causal, que ahorita no tenemos desarrollado. Por no tener el cuerpo astral, pues no tenemos desdoblamientos astrales, el tema de los sueños no nos podemos mover a voluntad, pero bueno, ese segundo nacimiento es esto, crear justamente esos cuerpos para poder reconectar el cuerpo con el espíritu, porque el alma es como si fuera un puente. Hay un tema adicional a los 7 cuerpos que se llama cómo reconectar con el espíritu, donde te explico esto. Solo que míralo con muchas veces o con mucha calma, porque es un tema muy complejo. Probablemente en otros cursos lo vayamos a dejar más al final como tal, ¿no? Pero bueno, entonces ese segundo nacimiento, ese segundo nacer, es crear justamente eso, ¿no? Porque déjame decirte que el primer nacimiento fue el nacimiento físico que tuvimos nosotros. Nos crearon nuestros papás y nuestros mamás, por así decirlo, ¿no? Ellos fueron los que nos crearon. Nosotros tenemos que hacer una segunda creación, que es esta alma. Que esta alma ahorita está contaminada por ese ego, que es el principal enemigo del primer factor de la revolución de la conciencia. El ego, los vicios, los yoes, otra vez, lo vuelvo a mencionar nada más así rápidamente. Porque el espíritu ya está creado, pero no podemos estar conectados. Esa alma está rodeada de ese ego, que es la bruma que los toltecas mencionaban y le llamaban mitote, ¿sí? Por eso les mencionaba que es bien chistoso que todas las culturas, a pesar de estar en diferentes tiempos, hablan de los mismos, pero con términos totalmente distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente esto está relacionado con el caduceo de Mercurio, las energías interiores, la energía kundalini que tenemos que levantar a través de los 7 chakras o los 7 centros de la máquina humana. O sea, no es que sean lo mismo, son diferentes en diferentes obviamente niveles, pero pues básicamente es como vamos a crear estos cuerpos, ¿sí? Ahora, pues obviamente para poder crear algo necesitas materia prima. Si tú quieres crear una idea, usas energía mental. Si quieres crear algo físicamente, pues usas pues, otro tipo de energía. En este caso, pues los papás tuvieron que usar un tipo de energía
que ya a nivel físico está materializado a través del óvulo y del espermatozoide, que es, vamos a decir, la parte más densa de esta energía creadora, esta energía sexual, que nosotros le llamamos energía espiritual, ¿sí? Para poder hacer esta creación interior. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde ahorita te estoy diciendo que esa energía no solamente la usamos para poder crear, hacer a una persona en el exterior con nuestra pareja, sino también para hacer una creación interior dentro de nosotros, que son esos cuerpos existenciales que te acabo de decir. Paréntesis, si todo esto te parece muy extraño, fantasioso, está bien, no pasa nada. Pero hay muchas personas que les va a hacer sentido esto desde el inicio que se les diga. Y yo lo que te diría es, quédate con nosotros durante todo el curso para que vayas entendiendo cómo funciona esto. Porque obviamente todo esto hay vestigios, que ahorita voy a platicar solo algunos, de cómo esto realmente era, o sea, es más bien una realidad y que obviamente se ha perdido. Subiendo esta energía, como mencionábamos, a través de una práctica mística con tu pareja, pues básicamente tú creas esos cuerpos. Y esta práctica es el secreto más grande de la historia. Ese término se le llama transmutación sexual. Lo vamos a platicar casi al final de este curso. Igual para noviembre, diciembre, una cosa así por el estilo. Porque era el mayor secreto que se le revelaba a los grandes iniciados cuando justamente practicaban todo este tipo de conocimiento espiritual. No se lo podían compartir a cualquier persona. Jesús no se los compartió al pueblo porque sabía que todo este tema es muy tabú, como vamos a platicar en un momentito más, ¿no? El significado real de esta práctica está oculto a través del simbolismo de la serpiente y el dragón. La serpiente se usa mucho para poder hacer referencia a esta energía, porque cuando sube o cuando baja, que es lo malo, porque esa energía puede bajar, ¿sí? Sube de manera serpentina y por eso es que obviamente hace similitud a lo que viene siendo una serpiente que posteriormente evoluciona a un dragón alado, porque el dragón con alas pues es esa serpiente voladora, ¿sí? Que los antiguos mexicanos le llamaban Quetzalcóatl, ¿sí? Que es la serpiente emplumada, esa serpiente que puede volar. Y que curiosamente Huitzilopochtli usaba una serpiente de fuego, que es esa energía creadora para poder eliminar justamente a sus, ¿cómo se llama? A sus yoes, a sus egos, que son sus hermanos, ¿no? Que viven con él o que son parte de él. ¿Qué es lo que pasa? Esta creación de esos cuerpos elimina el ego. Nosotros con la práctica, como lo vamos a platicar muy más adelante, es eliminar al 100% del ego. O sea, este es el secreto mayor guardado de la historia, que obviamente se revela en esta época, en estos tiempos, por ciertas razones que luego ya platicaremos en su momento. Así que, insisto, hay muchas respuestas a preguntas que probablemente te estés haciendo que se irán resolviendo poco a poco conforme vayamos pasando. Pero ok, tú apareciste en este video de la nada por primera vez. Tú simplemente dijiste, oye, me interesa mucho este video porque de alguna manera habla sobre temas espirituales. Y resulta que ahora me hablando de dragones y de energías y de creación. ¿Qué onda? Bueno, vamos a irnos específicamente a esta parte muy interesante de este segundo factor. Hay que entender que esta energía creadora es la más poderosa que existe y que justamente tiene un papel muy importante dentro de la humanidad, ¿sí? Porque pues obviamente se da la reproducción. Por eso lo primero que tenemos que hacer es cambiar estas ideas erróneas que tenemos acerca de la sexualidad humana. Si tú de pura casualidad has ido físicamente a la sala de Mérida, Yucatán, que es donde damos estos temas de manera física, ¿sí? Y te ha tocado que yo te dé una introducción, hablo justamente de cómo lo primero que tenemos que hacer es cambiar estas ideas erróneas que causan mucho sufrimiento en el mundo. Y sobre todo, cuando tú profundizas y entiendes cuál es la función mística e importante de esta energía sexual que te estamos hablando.
creo que me vas a entender un poquito mejor y sobre todo la importancia de eso cuando veamos esta parte negativa. La foto de este niño amarrado, por ejemplo, representa ese problema que nosotros tenemos en esta existencia, en este mundo, relacionado, por ejemplo, a la trata de personas, a la trata de niños, ¿sí? O sea, que son justamente abusados, vendidos, por así decirlo. Y por eso es que nosotros afirmamos que muchos de los grandes problemas, atroces problemas que hay en el mundo, son debido a estas falsas creencias o como le quieras llamar, ideas erróneas acerca de la sexualidad. Y es aquí donde hago énfasis. El ego de la lujuria, el yo de la lujuria, que tenemos muchos temas que tienen que ver con la lujuria en un futuro, es el ego más poderoso de todos, que corrompe al espíritu y es un tema tabú en muchas religiones. Vamos a echarnos un pasito para atrás y ahí te hablo del tema tabú. Piensa un momento. Violaciones, crímenes pasionales, abortos, asesinatos, o sea, de todo tipo, trata de personas, enfermedades de transmisión sexual. Todo eso es el resultado de una mala sexualidad. Y aquí tú no me vas a dejar, o sea, vicios, personas que secuestran a otras personas para luego, o sea, es una locura esto del tema de la lujuria. ¿Y esto por qué menciono del tema tabú? Porque ahorita lo que la sociedad está abogando es que nosotros tengamos una sexualidad desenfrenada, donde no haya responsabilidad acerca de eso. Y la pregunta aquí es, ¿dónde pones esa línea donde pasas de esa sexualidad que supuestamente, ojo, supuestamente es responsable y ya comienza el degeneramiento? Porque eso trae muchos problemas. O sea, ¿cuántas parejas no sufren porque pues una persona es infiel o algo así por el estilo? O sea, está muy fuerte todo este tema. ¿Y por qué menciono que es un tema tabú? Porque curiosamente, pues muchos conocimientos espirituales, como por ejemplo el que está inscrito en la Iglesia Católica, yo siempre me había preguntado, bueno, ¿por qué los padres son tan agresivos con estas chicas que luego llevan faldas y todo eso, ¿no? Bueno, primero que nada, no es que esté a favor o estemos a favor o en contra de lo que dicen o hacen los padres. Solo estamos mencionando que ese comportamiento que tienen los integrantes de esta institución católica, de esta institución religiosa, es, vamos a decir que no es el resultado, es lo que queda de haber conocido una práctica anteriormente que se ha perdido. O sea, hay muchos padres que incluso no saben por qué tienen que ser célibes. O sea, ¿sí me explico? O sea, se quedó la práctica, pero se le ha dado un significado totalmente distinto, porque lo que nosotros promovemos en estos cursos es la castidad, no el celibato. El celibato es la abstención de la sexualidad, del uso de las energías sexuales, ¿sí? Y eso acabará corrompiéndote. Y por eso es que luego muchos líderes religiosos salen a la luz crímenes atroces que hacen, porque la energía sexual corrompe hacia adentro. O sea, es más que, o sea, ese yo de la lujuria es tan fuerte que básicamente te corrompe. Y por eso nosotros es la castidad lo que promueve. La castidad no es lo mismo que el celibato. El celibato es lo que decíamos, ser, ¿cómo se llama? Es esta negación total, es, vamos a decir que nada de usar las energías sexuales, la abstención de la sexualidad. Mientras que la castidad es el sabio uso de lo que viene siendo nuestra energía espiritual, nuestra energía sexual, que es justamente esa práctica mística que te acabo de decir. Y por eso es que obviamente en estos vamos a decir, templos, es que luego le piden a las damas que vayan de alguna manera bien vestidas para no generar ese ego de lujuria en las personas, ¿sí? Y por eso es que obviamente a los caballeros específicamente que tienen más desarrollados luego esto normalmente, es que pues ellos deben de trabajar obviamente la lujuria, ¿no? Porque esto es un trabajo de equipos, no es nada más que uno tenga la culpa de otro, para nada. Pero lo que sí es importante entender es que de ahí viene todo esto, ¿sí? O sea, al final de cuentas, el hecho de que
como mencionamos, ¿no? Estos grandes, estos sacerdotes o practicantes, como le queramos llamar, de alguna religión piden eso, es porque de alguna manera antes se sabía de la importancia de eso y ahorita nada más se quedó como una creencia errónea, incompleta y nada más para juzgar a las personas, ¿no? De que, ay, es una persona impúdica, es una persona, ya saben, o sea, algo ya más de cultura general, más que realmente es el significado real, que se ha perdido lamentablemente. De todos modos, todas las dudas que tengan nos las pueden dejar en comentarios, insisto. Si no, pueden mandarnos un inbox o al correo electrónico y les respondemos sin ningún problema. Ya para ir, no cerrando la sesión, pero sí ya platicando del último tema, pues se viene el tema del sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad pues es el tercer factor de la revolución de la conciencia. Es hacer buenas obras por los demás sin mirar el qué y a quién, ¿sí? Que es muy difícil hacerlo de manera desinteresada, por así decirlo. Hay muchas formas de ayudar. Tenemos la ayuda económica, ayuda en tiempo y ayuda en conocimiento. A nivel económico, pues es lo que luego hacemos cuando vemos una persona necesitada en la calle. Puedes darle una parte de tu economía. Obviamente uno tiene que aportar conforme a lo que uno tiene. No puedes dar algo que no tienes, por así decirlo, ¿no? Entonces, uno va aportando conforme en su momento se puede darlo. Puede dar economía, puede dar tiempo. A veces es para que una persona se pueda desahogar, se pueda comunicar contigo, escucharla, que es lo que luego muchas personas quieren. O en su momento conocimiento, ¿no? Que en su momento es compartirle algo que le pueda servir, algún consejo, algunas palabras como tal, ¿no? Entonces, esas son las formas en las que nosotros podemos ayudar. Ahora, aquí nosotros sí tenemos muy identificado algo que es por encima de los demás, ayudas que son importantes, que vamos a platicar. Por eso obviamente Jesús mencionaba, que era lo que te decía, oye, tengo una frase parecida a esa y no me había dado cuenta. Pues justamente, traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Este es el principio universal del amor al prójimo como tal, ¿no? Y lo anterior solamente se puede dar cuando la persona trabaja los 7 yoes causas. ¿Qué son esos 7 yoes causas? Son conceptos, no importa. Son los 7 pecados capitales. Son los 7 egos principales de donde salen todos los demás. Lo platicaremos más adelante en otro tema, perdón. Solamente podemos ayudar si eliminamos la soberbia. Solamente podemos ayudar correctamente cuando eliminamos el ego de la pereza, por ejemplo, porque nos puede dar mucha flojera ayudar a los demás, ¿no? Solo podemos ayudar a las personas cuando no les tenemos envidia, ya saben, porque si no, entonces todo lo demás, pues obviamente busca algo. Solo podemos ayudar cuando no tenemos codicia. Eso pasa mucho ahorita. Cuando, por ejemplo, ves que un influencer anda ayudando a muchas personas y lo tiene que grabar, lo tiene que subir, le tiene que hacer promoción, se tiene que ver que está ayudando a las personas. No sé si me siguen. Pero mientras llegamos a eso, ayuden a todos, como puedan, lo más que puedan, sean la mejor persona ayudando a los demás como tal. Obviamente, a nivel místico, lo que nosotros queremos referirnos es ayudar transmitiendo el conocimiento. La mejor forma es brindándoles sabiduría a las personas para que se hagan responsables de su propia vida y de la felicidad. ¿Qué es lo que pedía Salomón? Sabiduría. Eso fue lo que le pidió a Dios para poder estar de manera tranquila. Y nosotros específicamente en este curso, pues ¿qué es lo que en su momento es ayudar dándole sabiduría? Pues transmitir ese conocimiento. Esto que yo estoy haciendo es justamente un acto de sacrificio por la humanidad, en donde estoy dando pues toda la experiencia que yo tengo, las pocas reflexiones que haya tenido, el poco conocimiento y sabiduría, ¿no? Que vendría siendo como que la primera parte. Nosotros igual, y esto no es para, obviamente, ¿cómo se dice? Para estar ahí nada más mostrando, ¿no? Como lo de que dije la codicia, ¿no? Para que vean. Nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mérida, nos las pasamos un día a la semana pegando afiches, que son estas cosas que ven acá en medio, donde justamente, pues hay frases que ayudan a las personas
Y estamos promocionando luego estos cursos de manera, pues ya sea digital como este o física, ¿no? Para que nos vayan a ver. O ahorita, por ejemplo, que acaba de terminar el curso de manera presencial. Va a comenzar en un mes otra vez, porque esto no para. Pues damos estos volantes en el centro. Por ejemplo, este es el centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Y pues nos ponemos ahí a dar estos, ¿cómo se llama? Estos volantes. Porque sabemos que hay muchas personas allá afuera que están pasando problemas, que están pasando situaciones difíciles y que necesitan un conocimiento para poder afrontarlos. Y por eso yo les mencionaba acerca de este tema, ¿no? De que al final uno puede verificar todo lo que en su momento está pasando, ¿no? Hay algo que no comenté antes de ya ir cerrando este tema. El niéguese a sí mismo del Maestro Jesús estaba muy relacionado a la muerte mística, eso quedó claro. Pero por ejemplo el tema de la cruz está justamente con este tema de las energías, porque la cruz como símbolo esotérico representa la intersección entre lo positivo y lo negativo. ¿Sí me explico? Entonces este tema de las energías que se van mezclando de obviamente positivo, negativo, energía masculina y femenina, está relacionado con el tema de la cruz. Y tal vez lo platiquemos más adelante, pero ese simbolismo que nos dejó el Maestro Jesús es muy importante. Y obviamente el seguir al Maestro Jesús significa ayudar a los demás. Por eso mencionaba que ese pasaje de la Biblia pues está muy bonito, porque justamente define los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ya para finalizar la sesión del día de hoy, pues obviamente estos 3 factores de la revolución de la conciencia, de hecho esta es una diapositiva del tema de cómo reconectar con nuestro equipo, con nuestro espíritu. Justamente menciona estos 3 puntos de ahorrar, utilizar y proteger. O sea, a un nivel súper práctico, cuando nosotros practicamos la muerte psicológica, la muerte mística, bueno, obviamente vamos a ser más felices y vamos a estar más en paz porque no nos vamos a identificar. Pero vamos a ahorrar esa energía, porque si tú ves el tema de cómo ahorrar energía de los 7 centros, ¿sí? Te vas a dar cuenta que te va a sobrar energía que vas a poder usar para crear cosas, que en este caso pues es el segundo punto del nacimiento espiritual. Con el nacimiento espiritual, que se irá platicando más adelante, utilizas esa energía ahorrada y por lo tanto pues entonces tienes ese segundo nacimiento en donde pues creas tus cuerpos existenciales y te das cuenta que esta realidad no es la única realidad que existe. Y ya por último, pues el sacrificio por la humanidad lo que haces es proteger tu trabajo, porque al hacer esto tú pagas karma, ¿sí? Ya tuvimos el tema del karma, ¿sí? Donde platicamos sobre este tema que es muy importante, que yo insisto, pues obviamente te recomiendo que vayas a ver, porque al final nosotros pues tenemos algunas cuentas que todavía nos van a perseguir, y con este sacrificio por la humanidad lo que tú haces es protegerte de seguir avanzando en esto, porque la ley al final de cuentas te va a cuidar, ¿no? Decía justamente Gurdjieff, ¿no? El universo es totalmente matemático. Si uno ayuda a los demás, esa ayuda va a llegar a ti. No importa cómo ni cuándo, eso se tiene que regresar, porque al final pues es una suma cero. Y el universo es matemático, ¿no? O sea, terminaba esa frase como tal. Y bueno, ahora sí. Básicamente solo me deja dejarles esta carita feliz con esa gotita. ¿Y por qué la pongo? Yo lo que te había comentado y te había prometido era platicar acerca de la verdadera espiritualidad. Esto es lo que es la espiritualidad. Si tú quieres sentirte espiritual, si tú quieres saber si eres espiritual, es porque estás trabajando estos 3 factores de la revolución de la conciencia. Estás matando tus vicios, estás ahorrando tu energía, o sea, tienes una sexualidad más sana, y obviamente en su momento vas a usar esa energía para hacer esta práctica mística. Y aparte estás ayudando a los demás para ser mejores personas con sus problemas de una manera correcta. Lejos de ahí o fuera de esas 3 cosas, y insisto, no te vayas a ir con los términos, llámale como quieras, como sea, ya no estaríamos hablando que es un tema espiritual. Cuando veamos el tema de los falsos maestros, se van a dar cuenta cómo muchos de ellos, a través de la personalidad,
pueden embaucar a personas con palabras bonitas, pero por ejemplo el tema de la sexualidad está totalmente defrenada. O sea, tú entras a Netflix, busca de verdad maestros espirituales o lo que quieras y te van a salir documentales de personas, de maestros que supuestamente eran de sabiduría y hacían un montón de cosas de sexualidad malísima dentro de sus iglesias. Entonces, ahí es donde está luego la gran diferencia, ¿no? Y luego aparte ni ayudaban a los demás, lo que hacían era les cobraba, ya saben, y aparte, o sea, y les cobraban bien. Y por eso la carita, porque lamentablemente esto que voy a decir, tal vez a algunos pues les va a hacer sentido, a otras personas les puede herir un poquito como que los sentimientos, y yo me puedo poner de ese lado, porque yo era así. O sea, básicamente, pues allá afuera hay una idea falsa de lo que es la espiritualidad. Solo voy a dar algunas y todas las demás a ti te toca poner ese filtro, entenderlo. Por ejemplo, eso de que despertar, de que el gobierno nos está manipulando o hay gente que nos está controlando y todo eso, no es ser espiritual. Es solamente darse cuenta de algunas cosas que pasan. Pero las personas que se creen mejores que otras personas solo porque piensan que el gobierno o estas grandes conspiraciones o lo que sea, y te lo dice un conspiranoico porque yo era parte obviamente, y aparte me creía conspiranoico objetivo, ¿no? De los que investigan de alguna manera, de manera correcta. Creerse mejor persona o que está despierto solo por saber que el gobierno te está controlando o está haciendo ciertas cosas no es ser espiritual. Espiritual es justamente eliminar otra vez todos tus vicios, ahorrar tu energía en la parte de la sexualidad para luego usarlo y ayudar a los demás. Y yo veo cómo se están peleando y luego calumniando de una teoría conspirativa contra otro. Y digo, no me estoy quejando, solo estoy, vamos a decir, enunciando lo que yo puedo encontrar porque mucho se usa eso, ¿no? Otro, por ejemplo, es que el planeta va a entrar de repente a ciertas condiciones vibratorias en donde ahora la luz de cierto planeta. Nosotros sabemos que el tema de la astrología es una realidad y que los cuerpos celestes a través de energía magnética influyen en las personas. Pero solo porque estemos entrando a eso, vamos a cambiar y dejar de ser mejores, o sea, peores personas. No, no funciona así. O sea, nosotros realmente para poder dejar el vicio del alcohol, como mencionamos, tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que darte cuenta del mal que le haces a las personas, de todo el dinero que tiras en eso, de cómo te acabas peleando con las personas y cómo en su momento te estás haciendo daño a tu cuerpo físico. Si tú entras a un nivel vibratorio porque ahora Venus se alineó y todo, bueno, sabemos que eso va a influenciar, pero no te va a matar ese ego, ¿sí me explico? Entonces es muy importante que eso se entienda porque de verdad la espiritualidad actual está un poco perdida, por no decirlo totalmente perdida. Y haciendo una analogía con lo que luego decimos en estos cursos, son muy pocas las enseñanzas espirituales que realmente pues tienen esto, ¿no? Y no por eso te estoy diciendo que nosotros somos los únicos verdaderos, no, para nada. Incluso ve el tema del desdoblamiento astral, que es el tema número 2, y si quieres pregunta por si esta enseñanza es falsa. Lo hemos mencionado. O sea, realmente puedes usar todos estos conocimientos y ejercicios prácticos que te estamos dando, verifícalos para darte cuenta si esto realmente está funcionando. Y esa es la importancia, y por eso dice esto a nivel práctico, porque al final el resultado es que tú estés en paz, que tú seas mejores personas, que si pasan cosas muy feas a tu alrededor, tú puedas estar en esa tranquilidad. Y eso es una medición justamente de qué tan espiritual eres. Muy bien. Por el momento es todo. Me da mucho gusto que hayas llegado obviamente hasta este momento del tema. Te pido por favor que le des like a esto, que nos dejes tus comentarios, que obviamente nos dejes todas tus preguntas. Recuerda que en la descripción del video te vamos a dejar lo que básicamente es un PDF para que tú puedas ampliar mucho de esto que te acabo de comentar. También tenemos este link que te va a enlistar todos los temas que van de este curso. Y pues solamente recordarte que este curso de espiritualidad se da todos los sábados a mediodía, se sube un nuevo video.
estamos obviamente ya avanzando, son 50 temas, y que a nivel presencial en la sala de Mérida, Yucatán, el curso comenzará más o menos dentro de 3-4 semanas. Si en algún momento quieres obviamente asistir, puedes mandarnos o dejarnos un mensaje para decirte. Y creo que sería todo por el día de hoy. Te mando mucha fuerza interior, buscador de la felicidad. Nos vemos en la próxima.